Hacia 1980, un vidente católico polaco tuvo una visión de la Tercera Guerra Mundial. Vio explosiones nucleares de China en territorio ruso que provocarían un destello visible en todo el planeta semejante al anunciado para el Gran Aviso. Y después vendrían 3 días de oscuridad y una purificación de la tierra antes de un retorno a la fe. Quédate porque te voy a contar todo lo que Vladislav Biernacki vio sobre la Tercera Guerra Mundial. Vladislav Biernacki fue un laico católico polaco al que se atribuyen visiones y mensajes de Jesucristo y de la Virgen María durante las décadas de 1970 y 1980. Sus seguidores lo consideran un hombre de profunda oración e intercesión y asociaban a su entorno algunos testimonios de sanación. Sus escritos fueron reunidos en obras dedicadas a sus revelaciones privadas. Una de ellas, El Jonás de nuestros días, fue editada en Polonia después de 1985. En esas visiones aparece un escenario de crisis mundial, guerras, revoluciones, catástrofes naturales y un profundo desorden religioso y social. El relato utiliza el lenguaje geopolítico propio de la Guerra Fría, pero que refleja las tensiones actuales. Aquí traduciremos sus visiones a la situación actual. Describe convulsiones internas en Estados Unidos, conflictos en Europa, la importancia de China y un enfrentamiento global que culminaría en una gran devastación. La visión de Biernacki plantea que tras una purificación dolorosa vendrá un tiempo de restauración religiosa y de retorno de muchos pueblos a Dios. El detonante de la Gran Tribulación comienza con una oleada de revoluciones civiles en el sur de Europa. Biernacki ubica el epicentro del caos en Italia, Francia y España. Grupos comunistas y gobiernos comunistas toman el control de las calles. Describe la persecución contra los sacerdotes y las estructuras de la Iglesia Católica. El Vaticano es atacado y sus edificios resultan destruidos por el fuego. Y el Papa se ve obligado a huir de Roma en medio del conflicto urbano. La visión detalla que el pontífice debe caminar sobre los cadáveres de sus cardenales al escapar. Este suceso coincide con el tercer secreto de Fátima y las advertencias del Papa San Pío X en 1909. El destino del Papa en el exilio es Polonia, donde encuentra un refugio temporal protegido por la resistencia local. Y la caída de la sede de Pedro provoca un vacío de autoridad espiritual y política en el continente europeo. Y Alemania, por desesperación estratégica, decide actuar de manera unilateral, rompiendo los tratados vigentes. Las tropas alemanas cruzan las fronteras con la intención de defenderse de un posible ataque ruso, según lo que diríamos hoy. Y Rusia responde a esta provocación activando un despliegue militar hacia el oeste de Europa. El ejército ruso avanza a pesar de la resistencia y ocupa buena parte de Europa Central y avanza hacia Francia. Los blindados rusos entran en Praga y reducen la ciudad a escombros mediante artillería pesada. Y la profecía justifica la destrucción de Praga debido a su alto grado de apostasía. El mando militar ruso había concentrado sus recursos y tropas en la consolidación del frente europeo. Pero este movimiento deja la frontera oriental de Siberia vulnerable. Y China aprovecha el vacío y rompe con Moscú de forma bilateral. El ejército chino inicia una invasión cruzando los límites fronterizos por la retaguardia de Rusia. El ejército chino avanza a una velocidad de 200 kilómetros por día. El avance asiático es implacable y se ejecuta bajo la orden estricta de no tomar prisioneros de guerra. Las ciudades siberianas
caen ante la superioridad numérica del ejército invasor. Y Rusia entra en un estado de anarquía civil mientras los chinos avanzan por el territorio hasta la zona del Volga, amenazando indirectamente a Europa al acercarse al frente polaco. Y en Cracovia surge un hermano de una orden de fe católica que asume el liderazgo de Polonia. Este líder unifica los remanentes de las fuerzas europeas bajo una disciplina militar y espiritual. La figura de este comandante coincide con la profecía tradicional del gran monarca de la escatología europea. Y paralelamente los Estados Unidos de América, luego de invadir China por el Pacífico, sufren un colapso interno. Una revolución de carácter civil y de lucha de clases paraliza el gobierno de Washington. Y una serie de epidemias se propagan con rapidez entre las poblaciones de Estados Unidos, mientras Inglaterra experimenta el mismo escenario de guerra civil interna. El monje de Cracovia organiza la línea de defensa europea, y las tropas europeas unificadas se dirigen para interceptar el avance masivo del ejército chino dentro de Rusia. Y el choque definitivo entre la coalición europea y el ejército chino ocurre en las cercanías del río Volga. Las fuerzas chinas son superadas por la estrategia militar del comandante de Cracovia, y ante la inminencia de la derrota, el mando de Pekín ordena el uso del arsenal atómico. Los sistemas automatizados de China lanzan misiles balísticos intercontinentales cargados con ojivas nucleares. Pero el comandante polaco utiliza una contramedida tecnológica para interferir las señales de guía de los proyectiles. Y el desvío electrónico provoca que los misiles detonen sobre las líneas de las propias tropas chinas. Y la explosión en cadena genera un destello de luz de alta intensidad, visible de manera sincrónica en toda la superficie del globo terráqueo, que dura 40 segundos. La población humana contempla el fenómeno lumínico en un estado de parálisis y terror. Esto hace pensar en la luz que se describió en las apariciones de Garabandal cuando el aviso. Según la versión de las visiones atribuidas a Vladislav Biernacki, el desenlace nuclear de la Tercera Guerra Mundial no produce solamente una destrucción militar. La explosión sería de tal magnitud que el planeta quedaría desplazado de su curso habitual y atravesaría un período de desorden cósmico durante 3 días y 3 noches. En ese tiempo, la fuerza de gravedad se debilitaría de forma extrema. Las personas tendrían dificultad incluso para mantenerse de pie, mientras terremotos y tormentas sacudirían distintas regiones del mundo. La luz comenzaría a disminuir progresivamente hasta que una oscuridad total cubre la Tierra. La visión describe un escenario de terror generalizado en el que muchos morirían dominados por el miedo y la desesperación. Este cuadro recuerda las tradiciones católicas sobre los llamados 3 días de oscuridad. También puede relacionarse como paralelo bíblico con las imágenes del profeta Isaías cuando anuncia que la tierra será sacudida y se tambaleará como un hombre ebrio. Y después de los 3 días de oscuridad, la guerra llegaría finalmente a su término. El mundo sobreviviente quedaría marcado por una devastación inmensa, no solo a causa de los combates, sino también por terremotos, inundaciones y grandes trastornos de la naturaleza. Algunas regiones costeras sufrirían transformaciones profundas. Entre los lugares mencionados aparecen Holanda, Dinamarca, Portugal, Florida y diversas zonas de los Estados Unidos. La visión también anuncia la destrucción de importantes ciudades occidentales, entre ellas Nueva York y Washington. El mapa político y humano del mundo quedaría irreconocible después de aquella sucesión de guerras, revoluciones y catástrofes. La población mundial
se reduciría de manera dramática. Pero el relato no termina en la ruina. Después del castigo y de la gran conmoción, comenzaría una etapa de restauración. Polonia aparece como uno de los centros de reorganización espiritual y política de Europa. También Francia tendría un papel relevante en la reconstrucción posterior del conflicto. Y la visión presenta ese tiempo como un retorno gradual al orden, a la fe y a una vida pública más orientada por los principios cristianos. Bueno, hasta aquí las visiones atribuidas a Władysław Biernacki para nuestro discernimiento. En ellas, la gran tribulación se desarrolla principalmente en territorio europeo y ruso, pero China aparece como el actor decisivo de la etapa final. Se diferencia de otras tradiciones proféticas, como las de María Julia Jaeni o Alois Irmayer, donde Rusia ocupa el centro de la amenaza. Mientras aquí, China termina surgiendo como la fuerza central de la tribulación. Quizás esta diferencia se explique por el momento histórico de cada visión. En tiempos de María Julia Jaeni y Alois Irmayer, China aún estaba muy lejos de convertirse en la potencia global que conocemos hoy. ¿Y tú? ¿Crees que China podría llegar a ser uno de los grandes actores de la tribulación futura? Dilo en los comentarios. Y si te gustó este video, dale un like y compártelo con tus amigos. Y suscríbete al canal para entender lo que está pasando en el mundo a la luz de la fe. Publicamos un video por día. Y si quieres apoyar las investigaciones que este equipo católico está haciendo desde el 2006, hazlo desde Patreon o desde YouTube. Los links están en la descripción del video. Y que Dios te bendiga y te ilumine para discernir las señales de los tiempos.